Suprema Corte de Justicia leyó el dispositivo de una decisión, de una sentencia que pues condena al diputado Aridio Vázquez al pago de $1 millón, al senador Félix Nova y al pago de las costas de los abogados en una demanda por difamación e injuria que interpuso Félix Nova. Estamos hablando ya de una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Hay que recordar que ambos tienen privilegio de jurisdicción, que por eso entonces ahí se brinca un grado de jurisdicción y esto se va a la Suprema Corte de Justicia. Y como explicó el senador Félix Nova, utilizará este dinero construyendo casas, pero madre soltera. Ajá, Sí. pero que no va a cambiar. Julio le preguntó, pero ven acá, ¿no podría ser flexible? No, ya tiene las madres seleccionadas. Que le esperaba los beneficiadas. 50 millones. Bueno, Sí. estamos llamando al diputado Aridio Vázquez, no lo hemos podido localizar, pero lo estamos llamando. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, que es mi Señor y mi Salvador. Y como siempre inicio con la palabra dicha precisamente por él en Juan 13:34. Dice Jesús: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen ustedes unos a otros. Siempre amor por los demás es una de las cosas fundamentales. Siempre hay sabiduría en la Biblia cuando se lee con un corazón abierto. Amén. Miren, sobre este asunto de los pilotos, yo decía ayer que el gobierno tiene un reto. Y cuando digo el gobierno, más bien digo el Estado en sentido general, no solamente el gobierno central, sino el Estado dominicano. Los diversos sectores que conforman el Estado dominicano, porque en esta acción hay muchas situaciones. El narcotráfico no es fácil de enfrentarlo, las redes que están alrededor de esto no es fácil enfrentarla, contaminan muchos sectores, mucha gente. Es decir, primero para ellos llegar con el cargamento, al ser descubiertos, para el proceso que vivieron y para ahora la fuga. Son mucha gente. Y como muy bien decía el que planificó la salida, dice, bueno, muchas personas nos ayudaron. Yo supongo que muchas personas en República Dominicana y muchas personas en Francia. Entonces, el Estado dominicano, es decir, el gobierno y las diversas instituciones, la justicia y las diversas instituciones que tienen que ver con esto, los organismos investigativos, toda una serie de personas, hay que determinar claramente qué fue lo que pasó. Y lógicamente viene un pleito tal vez con el Estado francés, un pleito en el sentido de que tratemos de que ellos lo extraditen, como muy bien decían, ya han dicho varios abogados, es muy difícil. Francia no tiene esa tradición, pero hay que de alguna manera nosotros presionar. Como ellos presionan cuando tienen alguna situación, así nosotros también saber presionar por los canales diplomáticos, etcétera. Pero lo más importante, más que todo eso, es determinar en el país qué fue lo que pasó. O sea, claramente, con ese nivel de transparencia, como dijo el presidente ayer, que tiene el gobierno en las compras, con ese nivel de transparencia debe darse en todos los lados, incluido este. O sea, saber de principio a fin qué es lo que ha acontecido. Ayer el procurador fiscal demostró que la fiscalía jugó su papel y lo jugó como lo que tenía que jugar. Se estableció responsabilidades e incluso imputó de manera muy inteligente, lo hizo él, porque él, ¿verdad? No, tampoco va a echarle la culpa a otro, pero de manera muy inteligente trazó líneas que llevan a explicar la situación y incluso la responsabilidad del gobierno francés en la República Dominicana, porque ya después que están allá eso es otra cosa, pero aquí, si es cierto, todavía no tenemos, ayer tratamos de buscar la información de que en la decisión, dónde era que le habían dado la prisión domiciliaria, o qué era lo que había pasado, o cuál fue la explicación clara, o esa libertad condicional que implicaba, quién se hacía responsable. Porque, no es prisión domiciliaria. No, sino presentación periódica, impedimento. Pero ¿quién se hacía responsable de ellos? Porque son los extranjeros que no están aquí. Se supone que cuando a ti te hacen eso, alguien se responsabiliza para llevarte, o incluso alguien da la cara si tú te vas. Entonces, ¿quién fue? Realmente, como dijo, porque a mí me pareció que ayer el fiscal decía, la embajada de Francia tuvo algún nivel de responsabilidad. ¿Dónde? Yo supongo que en eso.
como son ciudadanos franceses, alguien tiene que dar la cara al sistema judicial dominicano para ciertas gentes no van. Si no iban un lunes, ¿a quién ellos le decían? ¿Dónde están los prisioneros? Se supone que alguien de la casa, o un dominicano, podría ser también alguien dominicano, o una empresa, podría ser también una empresa, o en este caso, la embajada francesa. Esas son las cosas que hay que determinar, porque como muy bien decía el canciller, tenemos que saber cuál ha sido nuestra responsabilidad. Pues yo le voy a decir una cosa a ustedes, si a esos señores le dieron libertad condicional y nadie se responsabilizó por ello, los culpables somos nosotros. Es decir, los culpables es la justicia dominicana. Y ahí entonces tienen razón los franceses. Si nadie se responsabilizó, si nadie se encargó de darle seguimiento, si nadie se encargó, entonces ¿qué es lo que estamos peleando? A final de cuentas, le facilitamos las cosas para que ellos se fueran. Simple y sencillamente. Y entonces ahí, si fue así, el que decidió eso tiene que asumir algún nivel de responsabilidad. Si fue una jueza, si fue un fiscal, si fue un investigador, o si fue un policía o un guardia, alguien tiene que tomar una medida disciplinaria contra esas personas, porque de lo contrario estamos, a final de cuentas, dejando que las cosas sigan pasando igualitas y que nadie asuma responsabilidad por eso. Entonces, el Estado dominicano hacer lo que tiene que hacer, la Cancillería hacer lo que tiene que hacer, pero lo fundamental es determinar qué pasó en el juicio, por qué esa decisión, quiénes son los responsables y quién fue el responsable de no darle seguimiento a estos dos pilotos franceses para que ellos se fueran como se fueron. Por otro lado, miren, ayer el presidente Medina dio algunos datos sobre lo que ha pasado a nivel de las compras en el gobierno, que a mí me parece interesante destacarlo. ¿Por qué? Porque las compras, los servicios en el Estado Dominicano han sido una de las cosas que tradicionalmente han sido una fuente de corrupción más grande. Todo el mundo sabe que cuando se puso la Dirección de Compra y Contrataciones, cuando se estableció el reglamento, cuando se estableció la ley, hubo muchas protestas porque a través de ahí se escapaba mucho dinero. Había mucha gente que su negocio era hacer precisamente negocio con el gobierno de manera no transparente para quedarse con una parte importante de eso que hacía. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces, desde el gobierno del presidente Leonel Fernández, que se inició primero un decreto puente, luego una ley y luego la Dirección de Compra y Contrataciones a la que le ha dado continuidad el presidente Danilo Medina, se han logrado cosas extraordinarias. Y él daba unos datos ayer, que es una forma concreta de enfrentar la corrupción administrativa. Él decía que cuando llegó al poder, hace 3 años, habían 19,000 proveedores del Estado. ¿Qué es un proveedor del Estado? Es aquel que tiene la posibilidad de negociar, de ofrecer bienes y servicios al Estado Dominicano y recibir paga por eso. Hay un proceso ahora de transparencia y un proceso que incluso mucha gente la ha criticado porque hace que se ponga como medio difícil, pero esa es la forma de la transparencia. Tiene que tú llenar una serie, para tú ser proveedor del Estado, tienes que llenar una serie de normas, estar registrado, estar al día con tus pagos, estar al día en la seguridad social, estar al día en todo, porque esa es la transparencia. Si tú quieres negociar con el Estado, tú tienes que estar claro en tus negocios particulares, para que incluso a nadie que no esté al día en lo que son el cumplimiento de sus compromisos fiscales, no se le puede emitir un cheque. O sea, a ese nivel ha avanzado el Estado Dominicano. Entonces el presidente decía que cuando llegó al gobierno habían 19,000 proveedores del Estado. Esa cifra aumentó a 57,257, es decir, 38,000 nuevos. ¿Qué implica eso? Primero, una confianza en el Estado, una eficacia en que las empresas que negocian con el Estado Dominicano actúen coherente con la ley y además estén claras y transparentes ellas mismas, porque ninguna que no esté al día, como decía hace un momentito, en sus compromisos fiscales, en su formalización desde el punto de vista legal, en el pago de una serie de elementos, no puede negociar con el Estado Dominicano. Entonces, eso es un salto de transparencia sumamente importante. Pero además él daba un dato que a mí me parece también de gran significación. Él decía que de eso, las empresas manejadas por mujeres se han multiplicado en un 20%. Cuando él llegó, habían solamente 2,000 y ahora hay 12,000. ¿Qué implica eso? Muchas pymes son desarrolladas por mujeres y eso es un salto importante de darle participación, de darle importancia y de darle recursos brindados por el Estado pagando servicios a empresas de mujeres o que están dirigidas por mujeres. Y eso se une también al hecho de que las pymes en sentido general, las manejadas por mujeres, pero las pymes en sentido general,
con este tipo de facilidades que del Estado también han crecido de manera sustancial. Ustedes recuerdan que una de las decisiones del gobierno cuando llegó del presidente Medina es que el 20% de los bienes y servicios que el Estado proporcione tiene que ser a pymes. Eso lógicamente ha sido con mucha resistencia, con muchos problemas. Recuérdense que ha habido varias denuncias de ministerios o instituciones del gobierno que no quieren llevar a la práctica eso porque dicen que las pymes no cualifican. Ha habido un pleito grande y una serie de enfrentamientos significativos por eso, pero se ha avanzado y los más importantes sectores que negocian en el gobierno dominicano han cumplido con esa ley, con ese aspecto, perdón, con ese decreto. ¿Por qué? Porque la visión es precisamente democratizar el negocio que hay con el gobierno dominicano, que es una de las principales fuentes de negocio del país. En naciones como la nuestra, el gobierno es uno de los que más maneja recursos para dar bienes y servicios. Y el presidente decía que, por ejemplo, en el caso específico de educación, antes se importaban las butacas, las mochilas, un paquete de cosas que tenía que comprar el Estado Dominicano, venían importadas de China. ¿Quién se ganaba todo ese dinero? El importador. 3, 4, 5 importadores que simplemente por irlo a comprar a China venían y se ganaban un dineral, sin concurso, sin nada muchas veces, o otras veces con concurso amañado. Sin embargo, ahora no. Ahora se ha dado. Hay una gran cantidad de pymes, de pequeñas, medianas y microempresas. O sea, capital dominicano, personal dominicano, empleo dominicano y beneficios para dominicanos en esos negocios que se hacen específicamente con el Ministerio de Educación. Así hay en otros lados. Y esa debe ser la tendencia. Lógicamente muchos dirán, bueno, pero eso limita la competencia. No limita. Lo que hace es que facilita a los productores nacionales. Y esa debe ser la tendencia del gobierno. El que quiera traer de fuera y venderlo más barato, bueno, eso es posible porque hay un concurso, hay una forma de participar. Pero hay que darle, ese 20% para las pymes tiene que mantenerse. Usted puede participar en el 80%, usted puede participar en lo otro y hacer todo lo que usted crea conveniente para usted. Pero esa orientación de al 20% de las compras y bienes y servicios del gobierno sean dirigidos a las pymes, hay que mantenerlo. Y ojalá pueda ampliarse un poquito más. Yo siempre he dicho que la fortaleza de las economías no está en las grandes corporaciones, está en las medianas, pequeñas y microempresas que conforman esa economía. Y siempre pongo ejemplos de Estados Unidos. La fortaleza de la economía norteamericana no está en las grandes corporaciones norteamericanas, está en los millones de pequeñas, medianas y microempresas que hay en los Estados Unidos, contratando personal, produciendo bienes, generando riqueza. Entonces, a eso es que nosotros debemos cada vez más atender, por lo que estos datos y estas informaciones que dio el presidente en un congreso que se hizo, el Congreso Interamericano, de la Red Interamericana de Compras que se está haciendo en la República Dominicana, creo que es un dato que contribuye a ver cómo el gobierno está avanzando en términos de transparencia y por tanto en términos de enfrentar la corrupción administrativa, que en las compras y contrataciones del Estado Dominicano tradicionalmente había sido una de las fuentes fundamentales. Y finalmente, quiero hacer alguna acotación del comunicado que publica hoy Educación a propósito de las compras de solares. Ya Julio dio los detalles fundamentales. Pero yo quiero simplemente decir lo siguiente. O sea, ahí están los datos de que este proceso, a pesar de que fue la limitación principal, ¿ustedes se acuerdan cuando se puso el construir las nuevas aulas y los sorteos para los ingenieros, que es una forma de democratizar también las construcciones de aulas en el plano de educación, que ha sido una transformación extraordinaria? La meta del gobierno eran más de 20,000 aulas en estos 4 años y va camino a eso. Pero eso es una transformación grande. ¿Por qué? Porque no solamente el hecho de construcción, es el hecho de conseguir los locales. Si en un primer momento, ustedes recuerdan que el cuello de botella grande era que no habían locales o que había problemas con los locales o incluso que se hacían sorteos y se le entregaba una obra a un ingeniero y todavía no estaba el local. Y entonces él, el pobre, tenía la obra contratada, no podía cobrar un centavo porque no tenía el local donde construirla. Como muy bien también establece en el comunicado del ministerio, que todavía hay gente que le han dado 0 pago porque el local no está claro. El solar. El solar no está todavía determinado. Claro, yo conozco varios casos, incluso he ido a averiguar con personas qué es lo que sucede en situaciones, porque eso como que aparentemente no tiene lógica. ¿Cómo puede ser que se hace un sorteo, se entrega la obra y cuando van el solar no está?
lo explica muy claramente el Ministerio de Educación. Hay problemas legales, hay problemas de IPI, el IPI es el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que es un impuesto que mucha gente se olvida de eso. Es decir, usted tiene un solar y lo tiene ahí muchísimo tiempo. Entonces, cuando usted va a hacer una transacción, hay un impuesto que se llama el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que usted debe pagarlo anualmente. La gente se olvida de eso. Entonces, cuando quiere hacer la transacción, no puede hacer la transacción. ¿Por qué? Porque usted debe una gran cantidad de dinero, se le olvidó pagar el IPI y entonces el gobierno tiene que cobrarlo. Porque eso es una obligación que tiene usted por tener ese solar. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pienso yo a partir de este comunicado que es sumamente claro, explícito, de la situación y de la actitud que tiene el ministerio, que ha pagado más de 7.000 millones por eso, que restan alrededor de unos 2.000? Hay una actitud realmente de resolver y de pagar. Lo que hay es todavía algunas situaciones que deben ser resueltas de manera específica. Yo creo que en este caso, lo que debe hacer el Ministerio de Educación, se creó una mesa junto con la OISOE, junto con Obras Públicas, para resolver todos los problemas que tengan los ingenieros. Pero en este caso específico, mi sugerencia, modestamente, al ministro de Educación, y aquí tienes que ver con eso, es que hay que ubicar exactamente los casos que tienen esa situación y poner una comisión ad hoc especial, no la general, porque hay una general para resolver todos los problemas, sino para el caso de los solares. Casos de los solares de manera específica, para que haya un trato específico a cada caso y darle agilidad, porque si sigue con el trato protocolario, burocrático normal, va a terminar el gobierno, va a venir el otro gobierno y probablemente pasen varios años para que eso se resuelva. Tiene que dársele emergencia, es decir, carácter de emergencia a aquellos que tienen cero. No puede ser que un ingeniero tenga una obra dada, tenga todo listo para empezar a construirla y por la falta de solar esté 3 años en eso, 4 años en eso. Entonces, a esto hay que darle prioridad. Yo creo que debe declararlo de emergencia. Así como ha sido transparente, y felicito al Ministerio de Educación por eso, tiene que también ser ágil para resolverlo. Es poner 3, 4, 5 especialistas en resolver eso, a que todos esos casos, dándole un plazo, en 3 meses tiene que estar resuelto todo, porque está el dinero para construir, está el dinero para comprar. Lo que faltan son problemas burocráticos que simple y sencillamente el propio gobierno es que lo tiene limitado, el propio Estado que lo tiene limitado, porque la gente quiere vender, el ingeniero quiere construir y el dinero lo tiene Educación ahí. Entonces, es simple y sencillamente agilidad burocrática lo que hay que darle a eso. Agilidad, eficiencia. Lo que pasa es que hay algunos conflictos ahí, tal y como ellos lo explican. Porque cuando tú tienes ahí ya una oposición de terceros, cuando tú tienes un problema sucesoral, ya tú estás pendiente de decisiones judiciales. Pero sencillo, Julio, si tú vas a construir en un sitio y en ese problema, en ese local, bueno, hay que cambiar de sitio. Exacto, simplemente, cuando yo digo buscar, cuando ustedes resuelvan, hablamos con ustedes, mientras tanto busquemos otro sitio. Buscar otras opciones. Pero mientras se deja así, pasa la calenda. Yo conozco 2 casos. Buscar otras donde opciones. pase eso, 2 casos así mismo. Sí. Es decir, hay un problema en la familia no quiere vender. Pues entonces el ingeniero está cruzado de brazos el pobre, porque no puede hacer nada. Hay que buscar otras opciones. Entonces buscar otra opción, buscar otro local. Como hicieron, ellos pusieron el ejemplo en Capotillo. ¿Qué pasó en Capotillo? Había que comprar 5 viviendas en un lado. No, 69 compraron. Sí, por cierto, buscaron otro sitio, lo compraron. Lo que iba a costar en 5 viviendas, lo compraron en 69 y construyeron. 69 mejor así. Sí, construyeron un señor, bueno, nosotros la vimos cuando fuimos ahora al programa de Capotillo, una señora de escuela que resolvió una gran cantidad de problemas. Entonces, es alguien que tenga visión y poder para resolver esas situaciones, porque de lo contrario, esos que están en cero, se pasarán los 2 gobiernos y nadie va a resolver nada. O sea, esa actitud positiva, clara que tiene el Ministerio de Educación, que lo ha demostrado, tiene que entonces verlo en esos casos que son extremos, tratarlo como casos de emergencia y resolverlo, porque hay voluntad, recursos y capacidad para resolver esas situaciones. Cambio fuera.